Buenas tardes, queridos amigos. ¿Cómo se encuentran hoy? De nuevo estamos en el programa Destellos desde Houston, Texas, que se transmite a través de Urantia Televisión, sus redes sociales y también por YouTube en Destellos con Lucy, todos los sábados a las 6 de la tarde, hora central de México. Como siempre, vamos a empezar, mejor dicho, a continuar un tema. El tema que iniciamos en el programa pasado, que se refería a los hijos de Dios y su destino. Bueno, esta es la segunda parte. Habíamos tratado, eh, como vemos acá, pues habíamos visto ya la primera parte de los hijos de Dios y su destino. Era la parte que se refiere a la materia y a la morontia, que por cierto salió un poquito extensa. Y por eso fue que decidimos dejar la parte de lo que se refiere al espíritu para eh, este nuevo programa de este sábado. Eh, al- la vez pasada, pues vimos que era el plan de Dios, pero ahora vamos a seguir viendo lo que es el plan de Dios en la etapa como espíritu. Y solamente vamos a ver dos partes que quedaron pendientes, que es esta parte de la evolución en la fase del espíritu, cuando ya hemos transcurrido o transitado por todos los mundos morontiales. Y vamos a hablar también al final de lo que es la esperanza de la supervivencia eterna. Entonces, como decíamos, haciendo un pequeñito resumen, el programa anterior vimos la parte que se trató de la materia y lo que es la parte evolutiva en la morontia. Vimos el propósito de Dios para nuestra creación. Con eso fue que iniciamos el programa. También vimos esas etapas, la evolución mortal y la evolución morontial. Ahora entramos a esta tercera etapa, la evolución espiritual, que tiene mucho, mucho contenido. Y es imposible también, pues, desglosar todo en un programa. Así que vamos a ver las partes más significativas, las partes que nos pueden orientar más sobre qué va a pasar cuando ya estemos en esa etapa de espíritus, pero de una manera que nos ajuste el tiempo de hoy. Entonces, después de la fase de la vida morontial, los ascendentes continúan su progresión hacia niveles más elevados de la existencia. La continuación de la ascensión es un proceso muy dinámico y transformador. Se va transformando todo lo que es esta parte animal, se va purificando para que pueda, ya en esa etapa, cuando llegamos al final de la etapa morontial, ya todos estos rastros animales pues ya se han borrado, por decirlo así, y estamos entrando a la primera etapa como espíritu. Entonces, según el libro de Urantia, a medida que los ascendentes avanzan hacia los niveles más elevados de existencia, experimentan etapas también significativas de logro.
y vamos a describir algunas de estas etapas. Primero vamos a ver la vida en Jerusalén y en la constelación. Ya llegamos a Jerusalén. Entonces, después de completar los 7 mundos de estancia, los ascendentes llegan a Jerusalén, la capital de nuestra constelación local, Nornat-Diadec. Aquí, los ascendentes experimentan una vida más espiritual avanzada. Aprenden sobre la administración celestial, la adoración y la fraternidad espiritual. Esto es una manera general o de decirlo en una forma concisa sobre todas esas etapas espirituales que también hay que ir pasando. Entonces, primero estamos en Jerusalén, porque de ahí vamos a partir ya como espíritus de primera etapa o de primer orden. Entonces, en Jerusalén, el mortal estudia las leyes divinas, la administración celestial y la fraternidad universal. Se prepara para el siguiente paso de su ascenso, el ascenso a Edentia. Entonces el mortal avanza hacia la constelación de Norlatadec, donde se encuentra Edentia. Ahí continúa su desarrollo espiritual y se prepara también para el servicio en el universo que le va a designar y que probablemente va a ser en grupos o quizás en forma individual. Eso depende de lo que decidan ya cuando se llegue a la etapa de los finalitarios. Entonces el servicio en Edentia. ¿Qué es lo que va a pasar en Edentia? El mortal va a participar en actividades de servicio y va a colaborar con otros seres espirituales de diferentes mundos que también han tenido esa evolución como mortales y han llegado a Jerusalén y a Edentia. Entonces el alma ya se va enriqueciendo a través de muchas experiencias significativas. Hay una lámina ilustrativa que voy a mostrar y que lastimosamente nuestros oyentes pues no pueden ver, donde vemos la constitución del superuniverso de Orbontón y sus niveles de acepción. Esta ilustración fue hecha por Eduardo Quiroga y es muy conocida, está en internet, la pueden encontrar ahí. Entonces nos habla aquí de la etapa para la constitución del superuniverso de Orbontón. Bueno, empezamos como siempre en Urantia. Estamos hablando de esta evolución en nuestro universo, ¿no? De superuniverso, perdón. Entonces empezamos primero en lo que es eh, Urantia dentro de su sistema. Y Urantia pues tiene un satélite, como todos saben, que es la Luna. Después vamos a seguir ascendiendo en esas etapas hasta que lleguemos a los sectores menores y mayores de este superuniverso. Ahí es donde se va a desarrollar más que todo esa evolución espiritual para lo que nos estamos preparando desde ahora. Esta lámina es muy ilustrativa y como les dije, la pueden encontrar en internet. El autor es Eduardo Quiroga y se llama Constitución del Superuniverso de Orbontón. Aquí también les muestro una imagen ilustrativa de lo que es un sector mayor de este superuniverso. Este sector mayor lo llamamos esplendón número 5 y contiene 5 sectores menores. Entonces, en este sector mayor es que vamos a desarrollar mayormente esta actividad espiritual. Vamos a llegar al sector menor y luego vamos a pasar a ese sector mayor. Pero recuerden, el sector mayor de esplendor número 5 tiene 100 sectores menores y tenemos que pasar por todos ellos. En el documento 31, sección 3, párrafo 4, se nos dice en el libro de Urantia: sabemos por los archivos
que los mortales son espíritus de primer orden durante su estadía en los sectores menores. Aquí ya nos aclaran. Estamos como espíritus de primer orden cuando llegamos y transitamos por estos sectores menores y que avanzan a la segunda orden o espíritus de segunda orden o de segunda clase cuando ya se trasladan a los sectores mayores. Y luego se alcanza otra nueva etapa evolutiva como espíritus de tercer orden o de tercera clase cuando se va hacia adelante a los mundos de capacitación central de los superuniversos. Entonces los mortales se van a volver ya espíritus de cuarto orden, o sea, cuartanos, o espíritus diplomados, después de alcanzar el sexto círculo de Abona. Y se tornan espíritus de quinta orden cuando hayan al Padre Universal. Entonces, como ven, aquí va la evolución espiritual. Vamos a ser espíritus de primer orden, espíritus de segunda orden, de tercera, de cuarta, y aquí llegamos a la quinta y sexta cuando ya se llegue a la presencia del Padre Universal. Entonces, aquí también hay otra lámina ilustrativa, pues solo para dar idea de que hay una evolución y hay unas etapas o hay unas, ¿cómo les diremos? Pues estados o estadios de vida espiritual que tenemos que ir avanzando y como decimos avanzando, pues nos imaginamos que es una especie de graditas donde vamos a llegar hasta la presencia del Padre. También hay otra ilustración muy conocida que también la pueden encontrar en internet, es muy fácil de encontrarla, se llama Ascenso al Paraíso. Ahí también está ilustrado cómo se va desde Urantia, ¿verdad? En un sistema solar al sistema local y luego vamos a pasar a la constelación, al universo local y después del universo local ya sí se pasa al sector menor y luego al sector mayor y luego ya pasamos a, lo- a la parte central de el universo de Orvonton, donde van a estar los círculos de Abona y ahí en el centro va a estar las esferas sagradas del Padre, del Hijo, del Espíritu y el paraíso. Entonces, durante la estadía en los sectores menores, los mortales son considerados espíritus de primer orden, como habíamos dicho, y estos sectores menores son como las subdivisiones de dentro de el superuniverso. Entonces, volviendo a la cita que habíamos leído, para tener y clarificar y fijar conceptos, nos dice que sabemos que los mortales ascendentes son espíritus de primera orden durante su estadía en los sectores menores, que se avanza al segundo orden cuando se trasladan a los sectores mayores y a tercer orden cuando van hacia adelante a los mundos de capacitación central del superuniverso. Y luego de cuarta orden o espíritus diplomados después de alcanzar el sexto círculo de Abona y se tornan espíritus de quinta orden cuando ya llegan a la presencia del Padre Universal. Entonces, este documento 31 mencionado en el libro de Urantia se describen estas etapas de evolución espiritual que experimentan los mortales ascendentes. Y la cita pues, se refiere, como dijimos, a las diferentes órdenes o niveles de espíritus que se van alcanzando y que tenemos que transitar en el viaje ascendente. Esta cita, pues la podemos hacer en un estudio de etapas, de tres subetapas, por decirlo así. Y vamos a hablar entonces de lo que se refiere al sector mayor cuando somos espíritus de primer orden. Vamos a hablar del sector mayor cuando somos espíritus de segundo orden. Y luego vamos a hablar ya del superuniverso.
del todo el resto del viaje. Bueno, entonces, para esta parte de la evolución de la fase como espíritu, vale la pena retomar algunas explicaciones e ilustraciones de una presentación que yo considero fabulosa, que está explicado paso a paso todo esto. Es una presentación que tiene 180 slides y va ilustrando paso a paso todo este recorrido. Y esta presentación pertenece a nuestro querido amigo Rafael Mondejar. Con agradecimiento a él, vamos a utilizar partes de esta presentación que él ha hecho y que a mí me parece fabulosa. Esta presentación la pueden encontrar también, si quieren profundizar más, porque vale la pena, lo pueden buscar en la Asociación de Urantia España. En lo que se refiere a la segunda parte, ahí hay varios trabajos que han hecho autores muy profundos o estudiados del libro de Urantia, y ahí se encuentra esta presentación, como les dije, extensa de 180 slides que pertenece a nuestro amigo Rafael Montejar. Y la presentación, aquí les pongo el título, se llama La carrera ascendente, según el libro de Urantia, interpretado por Rafael Mondejar. Dice, la carrera ascendente es el factor más importante en cualquier estudio sobre los mortales del tiempo y del espacio. Esa es una cita del libro de Urantia, que está en el documento 40, sección 5, párrafo 18. Esta presentación es de Rafael la dio en Medellín el 25 de septiembre del 2016. Entonces, aprovechando todo este gran conocimiento, todas estas grandes y maravillosas explicaciones, vamos a tomar parte de esta presentación. Entonces, nos dice Rafael, antes de salir de Salviton, habremos recibido la confirmación espiritual de Miguel de Nevadón y de la ministra divina. Bien, pues acto segundo nos trasladaremos hasta el mundo piloto del sector menor de ENSA, donde ingresaremos ya en calidad de espíritus de primera fase o primer grado, o también primera clase. Él nos muestra aquí una ilustración de cómo está compuesto el sector menor 3, ENSA, y que tiene, como dijimos, 100 universos locales. Y dentro de esos 100 universos locales, pues nuestro universo, el universo de Nevadón, es el número 84. Y dentro de lo que es este sector menor 3, ENSA, en el centro, su capital es un menor, la tercera. Aquí lo muestra la lámina. Entonces, ahí está explicado. Y bueno, también ya se los dije, pero que como les digo, pues pueden verificar todo esto en la presentación. Hay una parte que nos dice y nos ilustra. Dice, llegaremos, y aquí está ya la parte central de lo que es U menor, la tercera, la capital, ¿verdad? De ENSA, y tiene sus mundos satélites. Vamos a llegar a uno de estos mundos, pero no se nos dice cuál. Dice, llegaremos al mundo piloto del sector menor de ENSA como espíritus de primera fase. Las 7 esferas, dice, que rodean la capital son las sedes de las 7 órdenes de controladores físicos maestros. Estas esferas están dedicadas a los estudios físicos superiores de la vida ascendente. En ellas aprenderemos conocimientos físicos y administrativos relacionados con el universo maestro. Fíjense bien, con el universo maestro.
También dice, llegaremos al mundo piloto del sector mayor de Esplendón como espíritus ya de segunda fase. Y los 70 satélites que rodean a la capital están dedicados a nuestra formación superior. Aquí está la capital de Esplendor, que es un mayor la quinta. Ya aquí en segunda fase, pues ya estamos en los sectores mayores. Em, Dice, sabios de Orbonton se reúnen en un mayor la quinta para preparar el programa de progreso ascendente. Las perfecciones de los días nos tomarán juramento y colectivo y a los graduados del sector mayor. A la hora de graduarse en este sector mayor, se va a tomar un juramento. Entonces ya pasamos del sector menor al sector mayor, donde estamos ya en espíritu de segunda orden. En un mayor la quinta se reúnen los sabios de todo Orbonton, que trabajan sin descanso para prepararnos a los mortales ascendentes con vistas a nuestro progreso posterior hacia Abona y al paraíso. La mayor parte de esta formación se lleva a cabo en los 70 mundos formativos del sector mayor. Las perfecciones de los días de nuestro sector mayor nos tomarán en persona ese juramento colectivo a los graduados ascendente de la escuela de dicho sector. Eso es lo que va a pasar en cuando seamos espíritus de segunda orden. Entonces vamos a llegar después al mundo piloto del superuniverso de Orbonton como espíritus de tercera fase. Aquí vamos a continuar la educación, la preparación. Entonces, Ubersa, que es la capital de Orbonton, está rodeada por 7 universidades superiores, cada una formada por 70 mundos. Miren cuántos mundos vamos a tener que ir transitando. El régimen educativo contiene enseñanza general y específica. Instructores van a ser los seconafines terciarios. Especialmente, dice, van a ser ellos. Alcanzaremos el dominio de la administración del universo local y del superuniverso y la preparación para las universidades de Abona. Aquí nos muestra también unas dos láminas, una de ellas que nos muestra los sectores del superuniverso y estamos viendo que se señala el sector mayor, que es el quinto, que es el de Esplendón. En Esplendón vamos a tener, em, vamos a llegar y la capital del superuniverso de Orpington, aquí está en la otra ilustración, es Uversa. Es Uversa, que es la capital de Orpington y tiene nada menos que 491 esferas. Imagínense, bueno, vamos a ver cuánto nos tardamos en hacer todo ese viaje por todas esas esferas de progreso, de progresión espiritual. El régimen educativo entonces del superuniverso no es el mismo ya para todos los mortales ascendentes, como quien dice, pasamos el plan general. Ahí ya se va a empezar a especificar. Recibiremos la misma educación general, pero habrá grupos y clases que realicen cursos especiales o específicos de formación. También se nos va a preparar para afrontar el reto de ascender a las universidades de los 7 circuitos de Abona. Como hemos podido observar, estas son palabras de Rafael. Como hemos podido observar, no se nos indica claramente quiénes serán nuestros instructores a lo largo de nuestro recorrido por todo el superuniverso de Orbiton. Si bien la lógica dice lo lleva a creer que el aprendizaje que del aprendizaje están encargados especialmente los seconafines terciarios,
por ser los más vinculados a nosotros y en menor medida a los seconafines primarios y secundarios, que de vez en cuando son nombrados para servirnos como instructores. Cuando hayamos completado el desarrollo espiritual máximo que podemos conseguir en el superuniverso, entonces los mortales ascendentes estaremos preparados para el largo vuelo hacia Abona. Ya acercándonos, entre comillas, porque también ahí hay muchos mundos que transitar, acercándonos a la presencia del Padre Universal. Aquí hay otra lámina muy explicativa porque Rafael se tomó un gran trabajo en detallar todo esto. Por eso les animo a que busquen esa presentación y la vean, la estudien y si ya la vieron, pues que la repasen para recordar. Aquí en el universo de Abona vemos entonces los 7 círculos que lo conforman, que la conforman. Em, y vamos a estar empezando por el séptimo circuito y a medida que nos acercamos a- a- al Padre, entonces vamos a llegar al primer circuito. Y después del primer circuito vamos a transitar por las 21 esferas sagradas del paraíso, ¿verdad? Que son 7 las del Padre, primero las del Espíritu, las del Hijo y llegamos a las del Padre. Pasando todo eso, ya llegamos al paraíso. Qué fácil, ¿verdad? Bueno, pues es una idea del recorrido de la carrera ascendente, como le llama Rafael, o como le llama el libro también, el libro de Urantia, para que tengamos idea de qué va a pasar después de la parte mortal que estamos viviendo. Ya explicamos la parte de la morontia, del estado morontial, y ahora estamos viendo pues todavía el recorrido de la parte como espíritu. En esta etapa ya, entonces, ya llegando a los círculos de Abona, los peregrinos de Abona vamos a pasar por los 1.000.000.000 de mundos educativos del universo central, que están dispuestos a lo largo de los 7 círculos o 7 circuitos concéntricos que dijimos que forman Abona. Estos 7 circuitos de Abona rodean directamente las 3 círculos o circuitos satélites del paraíso. El más exterior de estos 3 circuitos es el de las 7 esferas sagradas del Espíritu Infinito. El siguiente hacia adentro es el de las 7 esferas sagradas del Hijo Eterno. Y el más interior de todos es el de las 7 esferas sagradas del Padre. En conjunto se les denominan las 21 esferas sagradas del paraíso. Vemos aquí también otra parte de la presentación que nos habla de generalidades del paso por Abona. Como ven, son millones de mundos, entonces no podemos pues, estar hablando de cada uno, porque nos vamos a tardar toda la vida. Bueno, y además vamos a ir, es mejor que lo vayamos experimentando, vayamos descubriendo las maravillas, las bondades de nuestro Creador, del Padre Universal también, eh, para nosotros, la gracia, la oportunidad que nos está dando. Entonces dice acá que el viaje a Bona lo vamos a hacer en solitario. Nuestros serafines se van a dirigir a Serafinton. Las personalidades de transporte de orden de los econafines primarios nos van a trasladar a Abona. Llegaremos al mundo piloto de el séptimo circuito, o sea, como que dice el más exterior. Nuestra llegada se comunicará a Salvington y a nuestros serafines guardianes. Entonces, aquí hay otra ilustración que no pertenece a la presentación, pero que pertenece a la Fifth Epochal Revelation Fellowship. Vamos a llegar, dice aquí en el círculo exterior de Abona, vamos a llegar al mundo piloto del circuito exterior, que es el séptimo circuito. Entonces dice, ahí vamos a poder visitar los mundos del circuito en los que vamos a estar y regresar también a los anteriores circuitos.
Podemos visitar Ascendington y pasar ahí la mayor parte de nuestras vacaciones, entre comillas, en Abona. En cada círculo se nos va a exigir un logro preciso, como quien dice, un examen para poder pasar a la siguiente etapa. Llegaremos a ser entonces espíritus perfeccionados. Cambios inimaginables, dice, y asombro continuo vamos a experimentar. La amistad y beneficios mutuos vamos a tenerlos con los nativos de Abona. Y nuestros instructores van a ser los supernafines secundarios y voluntarios, fíjense bien, del cuerpo de los finalistas mortales. Esos que ya lograron llegar allá, entonces se ponen como voluntarios para ayudar a los que todavía no hemos llegado. La enseñanza será personalizada, miren qué bonito, y de naturaleza triple. Va a ser intelectual, va a ser espiritual y va a ser experiencial, porque la experiencia va en toda esta carrera ascendente. En Abona, la adoración va a ser una pasión creciente y aparecerá el estímulo de ese impulso hacia la eternidad. Recorreremos todos los círculos de Abona y sus planetas hasta llegar al primer círculo, al que ya está cerca de las 21 esferas sagradas. Una gran parte de nuestro tiempo en el primer círculo de Abona lo vamos a dedicar a continuar el estudio de los problemas inminentes relacionados con la residencia en el paraíso, que nos vamos a encontrar al llegar al paraíso, cómo los vamos a resolver. Y para todo eso vamos a tener los maestros que nos van a estar instruyendo para que se nos haga más fácil este recorrido. Recorreremos, perdón, creo que se me fue para atrás el slide. Eh, entonces, solo cuando lleguemos al paraíso, acompañado del supernafín secundario y bajo un sueño inducido por el instigador del descanso, en el primer circuito de Abona, entonces tendremos las condiciones para ser residentes y seremos considerados hijos de la eternidad. Mientras tanto, solo vamos a ser visitantes o invitados. Entonces, vamos a poder estar visitando, pero para ser residentes va a ser cuando lleguemos acompañados del supernafín secundario, que ya hemos pasado las tareas personales o específicas para cada uno. Bueno, entonces ya haciendo todo este recorrido que hemos venido hablando, desde que somos espíritus de primera etapa, hasta que ya somos espíritus perfeccionados, vamos a entrar entonces a hablar de la etapa de los ciudadanos en el paraíso. Cuando alcancemos el paraíso, nuestra capacidad para identificarnos con los verdaderos valores espirituales se habrá eh, ampliado tanto que habremos conseguido la posesión perfecta de la luz de la vida. Les recuerdo que estas son palabras de Rafael, no son palabras mías. Solamente estoy poniéndolo en sonido, lo que está escrito acá. Nos dice el libro de Urantia, continúa diciendo Rafael, que por muy alto que subamos o por mucho que avancemos, siempre tendremos por delante 1000 misterios que intentaremos solucionar con el empleo de la filosofía. Acuérdense que la filosofía ha venido desde la moda filosófica cuando entramos al primer mundo mundial. La adoración constituye la pasión primera y dominante de todos los seres que se elevan hasta alcanzar el paraíso. Es el arrebato espontáneo y colectivo de aquellos que han aprendido lo suficiente de Dios como para llegar a su presencia. Imagínense cómo se habrá ido desarrollando este deseo de conocer al Padre y ese amor
que Él nos infundió desde que estamos en esta época, en esta etapa mortal, cómo se va a ir ampliando, creciendo. Ya cuando lleguemos acá, ¿qué magnitud de amor hacia el Padre vamos a tener? Es que es algo que no se puede ni imaginar. Pero claro, todas esas capacidades se van a ir ampliando, 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 y por supuesto, esa capacidad de amar al Padre también se va a ir ampliando. Dice que para ello, nuestros instructores tienen la tarea de enseñarnos la adoración, de tal manera que nos permita conseguir la satisfacción de expresarnos nosotros mismos y al mismo tiempo ser capaces de prestar atención a las actividades esenciales del paraíso. O sea, vamos a sentir tanto deseo de estar adorando al Padre que se nos pueden olvidar estas tareas, pero vamos a tener a los instructores que nos van a recordar que también hay que hacer un trabajo, que no vamos a poder estar solo adorando, sino que trabajando, pero también en ese trabajo va a haber una forma de adoración al Padre. Los conductores de la adoración, entonces dice, abren una vía de expresión desconocidas para que podamos conseguir, dice, en menos tiempo, la meta del placer supremo y la expresión más sublime de nosotros mismos. Expresión de nosotros mismos. Ya vamos a ser prácticamente un reflejo, un reflejo ya más concreto de lo que es el amor, que lo que es la verdad y lo que es la bondad, que son los atributos de nuestro Padre. Tan grandes son los arrebatos por la adoración que sentimos o que sentiremos, que desde el tiempo de Gran Fanda, que fue el primero que llegó ahí, los supernafines nunca han sido capaces de acomodar plenamente el espíritu de adoración en el paraíso. ¿Por qué? Porque cuando al fin alcanzamos y comprendemos la presencia de los poderes del paraíso, se produce en nosotros una gigantesca explosión de las emociones acumuladas durante siglos, un espectáculo que asombra a los supernafines y que provoca en las deidades del paraíso la alegría suprema de la satisfacción divina. Recuerden que ellos no han tenido la experiencia evolutiva que nosotros estamos o que hemos tenido al llegar a este punto. Ellos han sido más perfectos. Nosotros venimos de la imperfección. Entonces, esa explosión ha de ser maravillosa porque se logra algo que nunca se ha vivido y que no tenemos ni idea de cómo va a ser, y a la hora de estarlo viviendo, pues imagínense, la expresión se nos, se nos sale no del cuerpo, porque, bueno, también vamos a tener un cuerpo espiritual, pero aquí dice que va a ser una gigantesca explosión de las emociones acumuladas durante siglos y que va a ser un espectáculo que asombra a los supernafines y que provoca, dice, en las deidades del paraíso la alegría suprema de la satisfacción divina. Dice, después de conseguir la satisfacción suprema de la plenitud de la adoración, imagínense plenitud de adoración. El curso de los conductores de la adoración habrá terminado. Estaremos cualificados para ser admitidos en el cuerpo de la finalidad. Finalmente, seremos finalitarios. Entonces vamos a presentar el juramento de lealtad a la Trinidad del Paraíso. ¡Wow! Vamos a presentar ese juramento de lealtad a la Trinidad del Paraíso. Se nos va a considerar entonces ya espíritus de sexta fase o sexto orden y se nos va a denominar graduados paradisiacos. Qué bonito, graduados en el paraíso, imagínense. Y entonces vamos a ser enrolados en el cuerpo de los finalistas mortales. Como quien dice, ahí ya estamos llegando al culmen de nuestra evolución desde la vida mortal. Continuamos entonces con la presentación de Rafael y nos dice,
que va a haber el juramento de lealtad a la Trinidad del Paraíso, que nos vamos a comprometer para toda la eternidad a ser miembros del cuerpo de los finalistas mortales. Y el juramento lo vamos a hacer ante el arquitecto absónito maestro más antiguo. Seremos espíritus de sexta fase y finalistas mortales, miembros permanentes, no solo los que se hayan fusionado con el ajustador o lo posean de manera innata. O sea, los miembros permanentes son estos, los que se fusionaron con el ajustador o que lo poseen de manera innata. Entonces, el cuerpo de los finalistas mortales, quienes lo conforman. Fíjense bien, lo conforman los nativos de Abona, que están ya ahí en estado siempre, los mensajeros de gravedad, los mortales glorificados, que vamos a ser nosotros, los serafines adoptados. Recuerdan que el libro de Urantia también habla de los serafines adoptados, los hijos materiales glorificados, las criaturas intermedias glorificadas y un grupo que aún se desconoce. Todos estos 7 van a formar el cuerpo de los finalistas mortales. Lo repito, nativos de Abona, mensajeros de gravedad, mortales glorificados, serafines adoptados, hijos materiales glorificados, criaturas intermedias glorificadas y el grupo que aún se desconoce cuál va a ser. Ahora, ¿cómo va a funcionar el cuerpo de finalistas mortales? Él está organizado conforme a la experiencia asociativa adquirida en la carrera ascendente. Cuerpo autónomo, dice, nadie lo dirige ni controla. Elige sus jefes y directores. Ninguna influencia externa lo presiona. Sus miembros solo prestan juramento de lealtad a la Trinidad del Paraíso y son impermeables al mal. Aquí ya el mal no puede penetrar, ya no existe. Están en el paraíso. Ahora, ¿cuál será nuestro trabajo como finalistas mortales? Nos pregunta Rafael y él mismo contesta. Servicio de observación y cooperación en el universo maestro, en los universos del espacio y en los mundos de luz y vida. Podemos regresar a servir a los otros en los 6 superuniversos. Vamos a adquirir conceptos séptuple del Ser Supremo. Las sedes van a ser el paraíso, los superuniversos, el universo local y las capitales. Comprenderemos a los seres trascendentales del paraíso. Y algunos finalistas mortales pueden ser tridinizados. Imagínense, esos ya son los que han logrado logros específicos. Entonces, ¿cuáles son el destino especial de algunos de estos finalistas? Que se destacaron por su lealtad personal durante una rebelión, su capacidad administrativa, ejecutiva y de gobierno, la capacidad y su concepto espiritual de adoración. Esos son los que van a recibir el abrazo de la Trinidad, o sea que son trinitidizados. Bueno, hemos llevado ya bastante el recorrido, un poco rápido, un poco a grandes rasgos, pero que nos va dando la idea de la maravilla de esta carrera ascendente que estamos iniciando desde aquí abajo. El destino especial de algunos finalistas mortales también existe y dice que van a pasar a ser hijos de Dios trinitizados de la orden de, van a ser, ya después de trinitizados, van a ser de la orden de los mensajeros poderosos, los que tienen la lealtad probada, los elevados en autoridad, los que tienen la capacidad de gobierno, los que no tienen nombre ni número, esos son los que tienen em, esa capacidad de adoración grandísima. Esos son los hijos trinitizados de la consecución, así se les llama.
El destino especial de algunos mortales que no son finalistas, porque lastimosamente, pues algunos habremos, espero que no, que yo no, eh, eh, no van a ser finalistas. Los que no se fusionaron con el ajustador, sino que con el Espíritu o con el Hijo, pero que también llegan al paraíso. Ese también reciben el abrazo de la Trinidad y pasan a ser hijos de Dios trinitizados, de la orden de embajadores trinitizados. Son llamados hijos trinitizados de la elección. Así se van a llamar. O sea que no es como que vamos a estar en manadita y decimos somos finalitarios. No, miren todo lo que pasa también ahí. Otras posibles y extraordinarias cosas para los finalistas. Dice, la aventura de la Ay, ya se me trabó. La aventura de la trinitización puede ser intentada por los finalistas mortales, como nosotros, por dos ciudadanos del paraíso, Abona, por un finalista mortal u otro, y por un ciudadano del paraíso, Abona. Nos está hablando entonces de parejas. Nos está hablando de parejas, de dos en dos. Entonces, ya con esto, pues creo que hemos hablado bastante de lo que es la carrera ascendente y le damos de nuevo las gracias al autor de la presentación, a Rafael Mondejar. Y los invitamos a ver la presentación que está accesible con el nombre de la carrera ascendente, presentación de Rafael Mondejar, en el siguiente link, https dos puntos pleca pleca aue.urantia asociación.org pleca segunda parte pleca. Ahí la pueden encontrar, deleitarse, desmenuzarla despacito porque está súper explicada por Rafael y la verdad es que es un trabajo extraordinario para la eternidad también. Eso, pero también al final vamos a hablar de lo que dijimos. La esperanza de la supervivencia eterna. ¿En qué consiste esta esperanza que tenemos todos y que el libro de Urantia nos está promoviendo, nos está haciendo sentir más profundamente esta esperanza? La esperanza de la supervivencia eterna, según los conceptos del libro de Urantia, se basa en una comprensión profunda de la naturaleza espiritual del ser humano y de su relación con Dios. La naturaleza espiritual, somos espíritu en desarrollo. Entonces, ese espíritu relacionado con Dios. Entonces, la esperanza es el triunfo de la fe. Aunque no siempre podemos comprender lógicamente todas las verdades espirituales, la fe es la que nos permite confiar en la realidad de esta supervivencia eterna. También la experiencia personal es fundamental en todo este recorrido. A pesar de los cambios constantes de nosotros mismos en todas estas etapas, en nuestro entorno nos mantenemos la identidad de la personalidad y la unidad de la voluntad. Eso nos ayuda con esa esperanza de la sobrevivencia, porque mantenemos la unidad, la identidad de la personalidad y la unidad de la voluntad de seguir, la voluntad de hacer la voluntad del Padre. Entonces la esperanza se basa en la presencia interior de ese fragmento de Dios que tenemos, que es el ajustador del pensamiento y que reside en cada uno de nosotros. La fe capta las realidades supermateriales. Aunque se subestime, nos lleva a confiar en las verdades espirituales que no vemos. Entonces la fe es la que avala la esperanza de la supervivencia. Y la prueba de nuestra fraternidad con el ajustador divino radica en los frutos del Espíritu que se manifiestan en nuestras vidas. Esos frutos del Espíritu son los que nos van dando la pauta de cómo vamos avanzando y qué tan verdaderamente es ese avance que estamos haciendo.
En resumen, la esperanza de la supervivencia eterna se basa en la fe, en la experiencia personal y en la confianza en el amor y la guía divina. Es una certeza interior que trasciende la lógica y nos impulsa hacia la perfección espiritual a través de esta carrera ascendente que hemos cubierto en generalidad en el programa anterior y finalizamos en este programa. Bueno, pues muchas gracias por su atención y como siempre, pues les vamos a pedir. Es, es bonito saber que uno está llegando a la gente y que la gente pues escucha, responde, pregunta, aporta. Pues es una comunidad bonita. Por eso se les pide esto. Y como siempre, pues sabemos que Destellos es un programa para ti, especialmente hecho para ti, para que tengas un crecimiento espiritual, en que conozcas el libro de Urantia o lo estudies o te dé el impulso de profundizar en él y también de otras fuentes que nos hablan de verdades y se transmite desde Houston, Texas, a través de Urantia Televisión, sus redes sociales, también por YouTube en Destellos con Lucy, todos los sábados a las 6 p.m. hora central de México. Y no olviden que también están los podcasts de estos programas en Evox, Spotify y en Amazon Music. Y lo buscan como lo mejor de Urantia TV. Aquí está el código, el QR, para que lo enfoquen con su teléfono y puedan ir a la página donde están todas las grabaciones de los programas. Y si no, pues tienes el link que es https dos puntos pleca pleca urantia.tv pleca destellos. Tenemos la presencia en Urantia Televisión, en urantia.tv pleca radio, en Destellos con Lucy en YouTube, en Destellos con Lucy en Twitch y en Destellos-Lucy Fontecha Ferrari en Instagram. Les esperamos de nuevo en el siguiente programa. Gracias.